Señoras y señores magos, sean bienvenidos a un nuevo video. Espero te encuentres muy bien y con ese entusiasmo que los caracteriza por querer aprender un truco de magia más, que en esta ocasión no es un truco como tal, sino una técnica de magia con cartas con la cual vas a poder sacar la casta, porque además de ser profesional, además de que te vas a ver más elegante, más profesional, vas a poderle dar un asombro todavía más increíble a tus trucos de magia. Es, digamos, un plus o esa cerecita del pastel que va a hacer que tus trucos se vean completamente originales, preparados y muy profesionales. Así que sin más que decir, ya sabes cómo va esto. Primero vamos con la presentación de esta técnica para que la puedas ver, la puedas apreciar, y si es que te gusta, entonces te invito a que te quedes a su revelación. ¡Vamos allá! Vamos con la explicación detallada y sobre todo muy sencilla de estas extensiones. Yo en este caso voy a utilizar una baraja Bicycle, Readerback para ser exactos, de color dorado, ¿sí? Este tipo de baraja no es muy común de encontrar, precisamente por eso lo estoy utilizando. Cuando nosotros hacemos extensiones en la mesa, va a ser mucho más llamativo el que utilicemos una baraja que no es muy común en un público, digamos, genérico, no de magos, sino de amigos o de familia que no conoce mucho las cartas. Ellos están acostumbrados a una baraja tal vez sí Bicycle, pero de color rojo, de color azul, y en este caso es mucho más llamativo utilizar una baraja que sea una edición un poco más especial. En este caso una baraja de color dorado, o como el resto de barajas que yo utilicé para esta presentación. Estamos utilizando diferentes barajas y aún así barajas clásicas como es de color azul, de color rojo, etcétera, etcétera. Pero obviamente va a ser mucho más llamativo si utilizamos barajas que llamen un poco más la atención. ¿Y cuál es el verdadero secreto para hacer estas técnicas encima de la mesa? Pues simple y sencillamente practicar una y otra vez la extensión inicial. ¿Por qué? Porque si no tenemos una extensión inicial correcta, va a ser muy difícil que podamos manipular las cartas de forma consecutiva. Esto es muy importante. Muchas veces, al momento de extender las cartas, por generar diferente tipo de presión de inicio a fin, hacemos que las cartas no tengan la separación adecuada. En este caso pueden ver que tengo las cartas muy juntas, después empieza la separación adecuada para este tipo de técnicas, después se vuelven a juntar y después dejo mucho espacio. Y esto, si le doy vuelta, va a salir bien, porque es una baraja completamente nueva. Pero de ser una baraja que ya tenga humedad, que ya tenga algo de suciedad, va a ser muy difícil que el movimiento salga tan limpio como lo acabamos de hacer. Por lo mismo, porque la baraja no está con la condición adecuada. Esto es muy importante, así que primero vamos a practicar, y para esto debes hacer un movimiento corrido, sin pausas y con una presión no pareja, sino iniciando con mucha presión y después ir soltando poco a poco. Esto lo digo porque si empiezas con la misma presión va a pasar esto. No vas a extender las cartas. Debemos iniciar con mucha presión para que las primeras cartas sean las que se queden y poco a poco vayan soltando hasta llegar a las últimas cartas. Cuando aplicas esto de forma correcta, todas las cartas van a empezar a adoptar una posición muy similar. En este caso, como pueden ver, las primeras cartas quedaron muy juntas, las siguientes están con una separación adecuada, aquí se empiezan a juntar, aquí tienen la separación adecuada también, y por acá se vuelven a juntar un poco. Pero realmente, para los ojos del espectador, ya es algo uniforme, ya no estás dejando un montón de cartas juntas y después separadas y después una suelta, sino que ya tiene un poco más de simetría para los ojos de una persona que no sabe hacer este tipo de técnicas. Y sé que me estoy deteniendo mucho en esta parte, pero créanme, esto es todo el soporte. Digamos que estos son los huesos, lo que nadie ve, y ya lo que ven por fuera, es decir, nuestros movimientos, nuestra piel, todo eso es lo extra y lo que es más sencillo de realizar. Así que no vamos a poder lucir una buena imagen sin antes de estar cuidando nuestro soporte interior. Esto es muy importante. Un consejo muy importante: cuando estén iniciando con esta técnica, hagan la extensión con la baraja cara arriba. ¿Por qué? Porque es muy difícil distinguir cuál es el espacio correcto entre carta y carta si solamente tienes como referencia los dorsos de la baraja. En cambio, si tienes la baraja cara arriba, puedes identificar el espacio muy fácilmente por el valor y el símbolo de las cartas.
Siempre y cuando se vea este símbolo, siempre y cuando se vea el valor de las cartas, quiere decir que tienen la separación adecuada. Vamos a intentarlo separando y como pueden ver, casi todas las cartas se alcanzan a ver con claridad cuáles son. Tenemos todas estas que se ven claramente. Aquí estamos tapando un poco la J, aquí estamos tapando un poco el 8, otro 8, el As y el 5 de diamantes. También está por aquí, estamos tapando el 4 de corazones y el resto de las cartas está completamente visible. Cuando lleguemos a este punto en donde todas las cartas se alcancen a ver con claridad, quiere decir que ya estás del otro lado. Ya sabes hacer la extensión correcta y ahora esto lo tendrás que plasmar con la baraja cara abajo. Ya sabemos hacer una extensión correcta, ahora dirijámonos con la parte exterior, es decir, las diferentes técnicas o diferentes desenlaces para que la baraja se dé vuelta al inicio o al final de un efecto de magia. La primera técnica que vamos a mostrar es la más sencilla de todas: tomar por el borde de la primera carta y girar. Ahora, la vuelta depende de cómo hayas extendido. Si las cartas están muy juntas, no te preocupes y gira con completa naturalidad. Pero si las cartas están con un espacio más largo, te recomiendo que hagas un pequeño impulso. ¿Por qué? Porque si no, las cartas, vamos a extender un poco, si no haces el impulso, las cartas se van a quedar en el centro. Entonces, si la extensión es grande, preferible hacer un pequeño impulso para que las cartas lleguen hasta el final. Vamos con la técnica número 2. Para esta técnica vamos a extender nuevamente y antes de quitar la mano, antes de llevarla hacia arriba de la baraja, lo que vamos a hacer es terminar de extender y en este mismo movimiento girar la primera carta. Giramos, enseñamos, volvemos a girar y aquí vamos a hacer el mismo movimiento que hicieron nuestros dedos, sin embargo ahora con una carta. Para esto simplemente empujamos y depositamos, ¿ok? Todo es en una misma secuencia. Vamos a repetir, extendemos, tomamos y aventamos, ¿ok? Así de sencillo. Entonces esta es la técnica número 2. Si se fijan, a partir de aquí ya todo es mucho más rápido porque ya tenemos bien estructurada la extensión inicial. Así que vamos a continuar ahora con la técnica número 3. Para esto yo lo que utilicé fue una técnica de top shot. Esto lo puedes hacer con dos cartas que sean similares, por ejemplo con un rey de diamantes y con un rey de corazones. Estas dos cartas irán hasta encima de la baraja. De esta manera vamos a voltear y ya tenemos 1 y 2 reyes. Lo que vamos a hacer es una técnica mejor conocida como top shot, ¿ok? Esta técnica la pueden encontrar de forma más detallada aquí en el video de arribita, pero de forma muy general lo que estás haciendo es llevar tu dedo meñique a la esquina inferior, es decir, la esquina que te está apuntando como mago, y lo que vamos a hacer es lanzar la carta hacia nuestra otra mano. Y ya una vez que sale en mi otra mano, lo que hago es depositar una y depositar dos. Ahora me voy con las cartas y las voy a tomar de esta manera, ¿ok? Exponiendo. No estoy tomándolas por detrás, sino exponiendo las cartas hacia el espectador. Y esto nos va a servir para, desde la esquina inferior, voltear la primera carta, ayudándonos de nuestro dedo pulgar de esta manera para girar la carta de forma horizontal. Si se fijan, todas las cartas están en vertical, a excepción de la carta que voy a poner por encima. Entonces coloco, y para ayudarme coloco el otro rey encima de la carta. Y aquí estamos haciendo una técnica de surf. Como pueden ver, el rey va en una tabla de surf. Y al momento de regresar, lo único que tengo que hacer es acomodar la carta. Para esto, regreso y la carta se da la vuelta. El otro rey, mientras que las cartas van girando, se coloca y las cartas se dan la vuelta, ¿ok? Vamos a repetirlo. Tenemos 1 y 2 cartas. Extendemos y tomamos las dos cartas exponiendo hacia nuestro público para girar por este lado, de esta manera, colocando la carta encima y hacer la tabla de surf. Regresamos, giramos carta y depositamos mientras se gira el resto de la baraja, ¿ok? Esa es la tercera técnica y ahora nos vamos con la cuarta y última, la técnica más sencilla de todas. Lo que voy a hacer es voltear otra vez de esta manera, vamos a girar y estando en esta posición vamos a partir la baraja, ¿ok? Llegamos a la mitad y partimos con mis dedos índices. No es forzosamente con dedos índices, a mí sinceramente se me hace mucho más sencillo. Llegamos a la orilla, regresamos dejando caer de esta manera, vamos hasta el final y empujamos. ¿Ok? Vamos a repetirlo nuevamente. Extendemos,
volteamos, dedo pulgar, llegamos con dedos índices, depositamos, corremos hasta la orilla y giramos. ¿Ok? Y enseñamos al público. Tristemente hemos llegado al final de este video, pero bueno, no tan triste porque ya te vas con 4 o 5 técnicas más, ya todo dependerá de tu imaginación para que lo puedas llevar a cabo. Recuerda que si te gustó este video, al igual que todos los videos que estamos subiendo semana con semana, me lo puedes demostrar y te lo agradecería muchísimo dejándome un like, suscribiéndote, activando esa pequeña campanita para que no te pierdas ni una sola publicación de este canal y compartiendo este contenido con personas a las que creas que este tipo de videos le pueden interesar. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales que te están apareciendo en pantalla, ya que subimos contenido diariamente. Muchas veces hasta subimos 2 o 3 videos en un solo día, así que no lo esperes más. Síguenos en TikTok, Instagram, Facebook y sobre todo en la casa, que ya casi somos una familia de 300,000, obviamente YouTube. Así que bueno, eso es todo lo que tengo por decirles. Muchas gracias por apoyarnos. Yo soy Señor Mago y nos vemos con un video nuevo. Bye.